Marcos 3:29 explica que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. Esto se refiere a rechazar de forma consciente el poder de Dios y endurecer el corazón al punto de no aceptar la salvación. Contexto del versículo. Los líderes religiosos, escribas, acusaban a Jesús de echar fuera demonios usando el poder de Satanás. Jesús les muestra el error de su razonamiento al decir que un reino dividido contra sí mismo no puede mantenerse en pie. Él operaba mediante el Espíritu Santo, pero ellos llamaban maligno a ese acto divino. ¿Qué significa hoy? Rechazo total, no es un insulto dicho por error o un mal pensamiento pasajero, sino una actitud permanente de desprecio hacia la gracia de Dios. Imposibilidad de arrepentimiento, quien rechaza al Espíritu Santo hasta el final de su vida se cierra a sí mismo la puerta del perdón, porque niega la única fuente que puede llevarlo al arrepentimiento. ¿Qué es y qué no es? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Para entender este pecado, debemos ver la diferencia entre las fallas humanas comunes y esta actitud extrema. Pecados comunes, mentir, robar o actuar con ira son pecados graves, pero la Biblia enseña que la sangre de Jesús los limpia si hay un arrepentimiento genuino. Pedro y Pablo. Pedro negó a Jesús 3 veces y Pablo persiguió a muerte a los cristianos. Ambos fueron perdonados porque sus corazones cambiaron. La blasfemia contra el Espíritu. Es un estado continuo de dureza mental y espiritual. Consiste en ver la verdad de Dios de frente, reconocer su poder y, aún así, decidir rechazarla de forma voluntaria y definitiva. ¿Por qué no tiene perdón? No es que Dios carezca de la capacidad o el deseo de perdonar. El problema radica enteramente en la condición del corazón de la persona. La función del Espíritu Santo, su tarea principal en el mundo es convencer a las personas de su pecado y guiarlas hacia el arrepentimiento. Dios no obliga a nadie a salvarse. Quien muere rechazando la fuente del perdón, se queda sin perdón por su propia elección. En Mateo 12:31 al 32. El evangelista Mateo registra este mismo momento, pero añade un detalle clave para entender la gravedad del asunto. Mateo aclara que hablar mal de Jesús como hombre terrenal podía ser perdonado, porque no entendían su misión al principio. Pero insultar la manifestación directa y evidente del poder de Dios a través del Espíritu cruza una línea sin retorno. Reflexión. Una aclaración de paz. Muchos cristianos sinceros sufren pensando que cometieron este pecado por haber tenido un mal pensamiento o una época de dudas. La prueba de que no lo has cometido, el simple hecho de sentir preocupación, culpa o el deseo de buscar a Dios demuestra que el Espíritu Santo sigue operando en ti. El verdadero blasfemo contra el Espíritu tiene el corazón tan cauterizado que no siente ninguna culpa ni le interesa en absoluto el perdón de Dios. Dios los bendiga en el nombre de Jesús. Síganos en nuestras plataformas y en iglesiadejesucristolatinoamericana.org.